Gloria al Señor. Gloria a Cristo y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Gloria al Señor. Hay un coro que dice, hay un motivo que es de grande gozo. ¿Qué dice? Cristo Jesús ya vive en mí. ¿Para cuántos de nosotros es un motivo de gran gozo que el Señor esté con nosotros todavía? Es una bendición, es un privilegio, hermano, estar en la casa del Señor. Es un momento especial, hermano, en el cual usted y yo podemos disponer nuestras vidas para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre, hermano, porque realmente nuestro Dios es grande. Bueno, para algunos, nuestro Dios es grande. Poquito, sigue abundante. Para nosotros, nuestro Dios es grande. Hermano, y ese mismo Dios que se está moviendo en la convención o que se movió, ese mismo Dios está con nosotros aquí. A veces decimos, ay, es que bonito estar en la convención porque es que allá sí se siente la presencia de Dios. No, hermano. Yo recuerdo, hermano, que recién convertido, los cultos se hacían con un tambor, un charrasco y un pandero, y la presencia de Dios estaba ahí. Y había lugar, hermano, donde no habían bancas, donde no habían sillas, donde había un tablón, hermano, con ladrillos, donde el techo era de paja, hermano, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios, hermano, no lo hace un lugar. La presencia de Dios no lo hace una estructura. La presencia de Dios la hace usted y la hago yo. Cuando venimos a la casa del Señor a rendir nuestras vidas, a clamar por su presencia y a derramar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Eso es bonito, hermano. Eso es un gozo, es una alegría. Saluda al hermano que tiene a su lado. Mire la cara de sonrisa y de bendición que tiene esta mañana. Porque la palabra del Señor dice que no puede estar triste un corazón que tiene al Señor. Ese es el motivo, hermano, una gracia, un gozo, una bendición, hermano, porque el que tiene que estar aburrido y triste es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero usted y yo estamos contentos, estamos alegres, estamos bendecidos, hermano. Alguien decía en una ocasión que la vida del cristiano es como las auyamas, hermano, por el piso, pero dando frutos en ocasiones. No importa la circunstancia, no importa el momento que usted puede estar atravesando, hermano. Lo importante es que Cristo está con nosotros. Hermano, y si Cristo está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Gloria al nombre del Señor. Estaba mirando en el último coro que cantamos, hermano. Dice, ¿cómo es que decía el último coro? Ya viene la recompensa, ¿verdad? Y que vamos escalando peldaños. Y yo recordaba, hermano, que cuando estábamos jóvenes y mi papá estaba más joven, dice que en ocasiones por 2 veces intentó ir a los pies de Cristo, pero no pudo, porque una piedra lo hizo tropezar. Pero, hermano, cuando llegamos el 9 de febrero del año 97 a los pies de Cristo, un amigo de él le preguntó, bueno, ¿y ahora se piensa retroceder? Y él dijo una frase, dijo, no, porque la Biblia dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Hermano, ¿y qué palabras tan duras? Porque no fueron 1000 ni más, fueron muchísimas más. Pero hasta aquí estamos, hermano. Y usted y yo estamos en esta mañana porque Cristo nos ha dado la victoria. Gloria al nombre del Señor. Damos un saludo a los amigos que nos pueden estar acompañando en esta mañana, los que nos ven a través de los medios de comunicación. Estamos en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Cesta, llevando a cabo este servicio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que tome por un momento la palabra del Señor en sus manos. Una vez más, ese es nuestro ejercicio. Y la vamos a abrir en el libro del profeta Isaías, capítulo 51, y vamos a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1 y versículo 2. Me confirman cuando hayamos encontrado. Gloria al Señor. Yo leo el versículo 1 y los hermanos leen el versículo 2. Y lo hacemos en esta mañana con la bendición del Padre,
el Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que lo podemos hacer mejor. Versículo 2. Amén. Oremos en esta mañana. Soberano Dios y Padre de la gloria, en esta mañana, Dios del cielo, hemos dispuesto nuestras vidas delante de ti, llegando a este servicio, Señor amado, con el propósito de adorarte, de exaltarte, de bendecir tu precioso nombre. Pero, Señor, ha llegado un momento especial en el cual nos sentamos a la mesa. Yo primero, Padre, porque estamos necesitados de tu palabra, bendito Rey. Sabemos que ella, Señor amado, es luz a nuestras vidas, lumbrera a nuestro camino, es el pan de vida, Señor amado, es el aceite que estamos necesitando en este último tiempo. Padre maravilloso, tú conoces la condición, la situación con la que hemos llegado, la necesidad de nuestras vidas con la que hemos llegado, la preocupación, Dios del cielo, la motivación también con la que hemos llegado a este santo lugar, Padre, con el propósito firme de adorarte, con el propósito firme de exaltarte, porque, Señor, a pesar que trabemos esta dificultad, a pesar que trabemos, Señor, este problema, esta angustia, esta tribulación o esta enfermedad, Señor, somos conscientes y reconocemos que solamente tú tienes el poder, que solamente tú tienes el control, que solamente tú puedes hacer algo nuevo hoy, que solamente tú puedes transformar, que solamente tú puedes cambiar, que solamente tú puedes dar nuevas fuerzas a aquel que lo necesita. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Porque, hermano, donde hay gozo hay libertad, y donde el Señor está hay libertad, Dios del cielo. Cuando el Señor Jesucristo, por donde Él iba andando, hermano, algo iba ocurriendo, algo iba pasando, algo iba aconteciendo. Las vidas ya no eran las mismas, algo empezó a ocurrir. Y el tema en esta mañana que vamos a tratar, hermano, lleva como título la decodificación de la victoria. ¿A cuánto nos gustan las victorias? No victoria la que vende papa, no, las victorias en el Señor. La palabra victoria significa hecho de vencer en una competencia o una lucha, ventaja, virtud, mérito o bendición en un combate. Alguien dijo en una ocasión: la mentalidad de conformismo limita el número y dimensión de las victorias que se pueden obtener. Dios nos ha llamado a ser victoriosos. Bueno, a los que nos ha llamado, Dios nos ha llamado a ser victoriosos. Hermano, en vano el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Él lo hizo, hermano, porque Él sabía que había una lucha. Porque es que la palabra batalla o victoria nos hace referencia a una lucha o a un enfrentamiento, o es el resultado de este. Y el apóstol Pablo, hermano, era consciente de que en la vida cristiana, en la vida secular, siempre hay una lucha, siempre hay una batalla, siempre hay algo por lo cual, hermano, usted y yo debemos estar atentos y apercibidos de lo que está aconteciendo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermano, era una batalla. Pero dice en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, corramos de tal manera para agradar al Señor.
Filipenses 3:14 dice: yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 y versículo 7 dice: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice en Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Era consciente, hermano, de que diariamente se libra una batalla. Desde que el hombre pecó, de que el hombre, hermano, cometió el error allí en el huerto del Edén, siempre se ha venido librando una batalla entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la victoria y el fracaso. Siempre hay una guerra, hermano. Siempre hay una lucha. Siempre, hermano, hay una expectativa. Pero cada lucha tiene un código. Las fuerzas militares tienen códigos para comunicarse. La Marina tiene otro código. La Fuerza Aérea y la Policía tienen códigos diferentes. La vigilancia tiene códigos diferentes. Y es que el código se hizo para poder alcanzar una victoria. De igual manera en la vida cristiana, usted y yo tenemos un código. Y ese código está acá. En esta palabra está la victoria. En esta palabra está plasmado el código por medio del cual usted y yo vamos a obtener una victoria. Es difícil porque en ocasiones, hermano, cuando se habla de una batalla, cuando se habla de la vida en general, siempre hay algo que viene a la vida y es la incertidumbre y la frustración. Yo recuerdo que mi papá dijo hace poco que había visto a mi sobrino, el pequeñito, recostado en la pared, pensando, mirando para el piso y aburrido. Y mi papá le preguntó: ¿qué le pasa, papito? Y le contesta: es que no sé qué será de mi vida. Un niño pequeñito. Pero ya había incertidumbre. Ya había algo que en su vida lo motivaba a preguntarse: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a realizar yo en mi vida? Y es que cuando usted es consciente para qué lo ha llamado el Señor, para qué el Señor lo tiene en este lugar, usted no tiene esa incertidumbre. Usted es consciente de que lo que usted va a emprender, Dios lo va a prosperar. De que lo que usted está plasmando, Dios tiene el control para llevarlo adelante. Vendrá la incertidumbre, vendrá la frustración, vendrá aquello que nos desanima en ocasiones, vendrá aquello que se opone a que seamos prósperos, a que seamos bendecidos, a que seamos fructíferos en la obra del Señor. Y usted y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí en esta mañana porque Dios tiene un propósito para con todos nosotros. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana, hermano, es que Dios es soberano. La palabra soberano quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera que Él quiere. Y en ocasiones nos frustramos porque no tenemos la bendición que estábamos anhelando. Pero resulta y pasa que en el camino del Señor no es como usted y yo queremos, es como Él quiere, es como Él desea. Pero lo importante es que Él nunca llega tarde, Él llega en el momento preciso, Él llega en el momento específico. Él llega en el momento indicado. Lo que pasa es que a veces, hermano, la ansiedad, a veces, hermano, el deseo de obtener algo nos invade. Nos llena de esa ansiedad, nos llena de ese sentimiento
de quererlo pronto, de quererlo ya. Pero aún no es el tiempo. Todo tiene un proceso. Y reitero, ¿a cuánto nos gustan las victorias? A todos nos gustan las victorias. Y sabe que para poder obtener una victoria hay que pasar por un proceso. ¿A cuánto les gusta almorzar? A todos. Y más cuando es pechuga a la plancha. Digo pechuga a la plancha porque a mí me toca comer siempre eso. Porque ahora también el ácido úrico me está molestando. Entonces me mandaron solamente pechuga y pollo. Pero ¿a cuánto nos gusta? A la mayoría. Pero para poder consumir esa porción, esa comida, debe haber un proceso. Y es fácil cuando estamos en la ciudad, pero cuando es en el campo es más grande el proceso, porque usted tiene que salir corriendo a la pata de la gallina. No es como aquí que usted va a la plaza y deme una pechuga y ya. No, en el campo había un proceso más grande. Correr a la pata de la gallina, coger la gallina, y ella no se quedaba quieta. Ella aleteaba y pataleaba. Y usted, bueno, la mayoría, los neoyorquinos que estamos aquí no vivimos esa experiencia, pero la mayoría sí. Y yo recuerdo que a mí me tocaba correr la pata de la gallina. Lo que sí no pude fue pasar el cuchillo por el pescuezo. Me daba terror. Pero era un proceso. Y todo es un proceso. En la vida, hermano, todo es un proceso. El matrimonio es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Todo en la vida tiene un proceso. Pero a algunos no nos gusta llegar a ese proceso. Quisiéramos la victoria ya, pero es que debe pasar un proceso. Salomón dijo allí en Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Por qué razón lo dice? Porque él sabía que todo principio, que todo inicio demanda un proceso. Y que todo proceso es duro. Que todo proceso es difícil. Que todo proceso, hermano, es angustioso. Que todo proceso demanda un sacrificio. Pero ¿sabe cuál es el éxito? Que al final del proceso hay una victoria. Que al final del proceso hay una recompensa. Job capítulo 8, versículo 7. Job sabía que había una recompensa al final, que al principio todo parecería difícil y angustioso, pero al final habría una gran recompensa. Y él dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No será grande, será muy grande. Déjeme decirle, hermano, que ese proceso que usted está llevando a cabo, que esa dificultad por la cual usted está atravesando, que esa angustia con la que finalizó el año pasado y con la que inició este año, Dios tiene el control. Dios puede hacer algo especial y que este tiempo Dios aún sigue obrando. Porque de pronto, hermano, usted terminó diciembre y lo único que terminó el año pasado no fue con una bendición ni fue con algo especial, sino fue solamente con el Señor, solamente con la presencia del Señor. Y quiero decirle que si usted terminó el año solamente con el Señor, es porque eso era lo que quería Él, que usted terminara con el Señor. Si usted pasó el diciembre postrado en una cama, enfermo, era que eso quería el Señor.
Bueno, y eso no nos gusta. Porque ¿a quién le gusta pasar postrado en una cama? A nadie. Y lo digo, hermano, porque yo pasé 3 días en la clínica cuando me resultó la diabetes. O bueno, ese punto de azúcar. 3 días en la clínica acostado. Era angustioso. Uno se estresa, uno se preocupa. Uno, hermano, se pregunta, ¿por qué a mí? Porque es que en el proceso, hermano, viene esa pregunta. Y algo, hermano, que viene en el proceso es que cuando usted y yo estamos hablando o usted está ahí recibiendo, receptivo, hay un diálogo. El diálogo que tenemos los dos, el diálogo que usted está escuchando, ese es el diálogo externo. Pero también existe algo que se llama el diálogo interno. Y el diálogo externo no es el que nos afecta, es el diálogo interno. Me explico de la siguiente manera. Cuando Moisés apacentaba las ovejas y llegó a aquel monte y vio que la zarza ardía, pero no se consumía, él dijo, iré a ver qué es esta gran visión. Pero él se lo dijo a alguien, no, fue el diálogo interno. De pronto a usted le dicen, hermano, tenga fe que Dios lo va a sanar. Ese es el diálogo externo. Pero el diálogo interno dice, si a mí el médico me dio 3 meses, ¿qué cuento que me va a sanar? Ese es el diálogo interno. Y ese diálogo interno nos separa de Dios. Ese diálogo interno obstruye la bendición de Dios. No como aquel joven que estaba estudiando, respondió el examen y cuando terminó el examen dijo, ay Señor, con su diálogo interno, ay Señor, que Cristóbal Colón hubiera descubierto América, que hubiera sido el libertador de Colombia. Y no era así. Es un diálogo interno, hermano, el que en ocasión nos separa, que nos hace dudar de la presencia del Señor, que nos hace dudar de la poderosa mano de Dios. Porque es que a veces escuchamos, hermano, de que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso, pero el diálogo interno dice, ¿quién sabe? Dijo mi nona. ¿Quién sabe? ¿Será que sí? Le dicen, hermano, este año usted va a casarse. Y el diálogo interno dice, el Señor reprenda. Hermano, este año usted alcanzará grandes promesas de Dios. Y el diálogo interno dice, yo no creo. Hermano, yo me sorprendo de por qué razón hay cantidad de gente que no conoce a Dios y tiene grandes empresas. ¿Dónde está la razón? Han creído, han tenido fe, de esa fe normal, han creído en sus capacidades y han tenido una voz interna que le dice, usted puede, usted es capaz. Amanecerá y veremos, usted tiene el control, usted puede, hermano, y si el mundo lo puede, ¿por qué no nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado? La iglesia cristiana debería ser la iglesia más bendecida y próspera del Señor. Pero ¿por qué a veces pasamos momentos difíciles y tediosos? Porque esa palabra, ese diálogo interno obstruye lo que Dios tiene con nuestras vidas. En ese proceso viene eso. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 37. Jesús estaba predicando y dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Y es que eso es lo que pasa en este tiempo. La palabra de Dios no haya cabida en el mundo, porque el mundo está atado, el mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de maldad. Pero la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Había un diálogo allí. En aquel pueblo había un diálogo. Usted le dice al borracho: Cristo te ama, pero el diálogo interno le dice: eso es puro cuento, ellos son locos, ellos le lavan el cerebro. Pero alguien dijo: no solamente nos lava el cerebro, nos lava todo, porque Cristo, cuando hace una obra, la hace completa, la hace perfecta. Y usted y yo estamos aquí por el amor y la misericordia del Señor. ¿Qué diálogo interno tiene usted en esta mañana? ¿Qué pasa por nuestras vidas? Porque estamos hablando que hay una decodificación para obtener la victoria. Pero ¿qué diálogo está en su vida? Ese diálogo dice: no, usted no es capaz. O la joven que desea casarse y el diálogo interno le dice: es que usted es tan fea. No, hermano, en el Señor todos somos hermosos. Uy, mire que gritaron más las hermanas de más edad. Yo pensé que la joven decía: amén. Y no, hermano, el diálogo interno. En el Señor somos hermosos. En el Señor usted y yo tenemos valor. En el Señor, hermano, usted y yo tenemos algo que el mundo no puede tener. Y recuerdo que había una joven que estaba en el colegio y le dijeron las chicas que no conocen a Cristo, le decían: qué tristeza que usted se vista como una abuela y nosotras nos vestimos como jóvenes. Qué triste que usted no se pueda maquillar y no tenga un atractivo como nosotras. Y la intimidaban día tras día. Y la chantaban y le hacían bullying, como se dice hoy en día. Y le hacían desplantes y desmanes. Y le decían: qué tristeza que usted no pueda tener novio. Y yo sí tengo novio. Qué tristeza, y siempre a lo mismo. Cuando un día ya se cansó y le dijo a las niñas, a las muchachas, dijo: es cierto, pero ¿sabe algo? Yo puedo tener lo que ustedes tienen y hasta más, pero hay algo que ustedes jamás van a tener. Porque ustedes ya no tienen la pureza y yo aún soy pura. En mi corazón está Cristo y en el suyo no. Es que, hermano, el mundo puede brindar muchas cosas, pero lo que brinda el Señor, nada ni nadie lo va a brindar. Y yo digo, hermano, es mejor ser anticuado, es mejor achapado a la antigua, pero tener la salvación en nuestra mano, que en el mundo ir revolcándonos y directo al infierno. Es mejor servirle a Cristo. Es mejor servirle al Señor. Es mejor, hermano, saber que el Señor está con nosotros. Ahí la palabra que leímos en Isaías capítulo 51 dice el versículo 2: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Todos sabemos quién era Abraham. Abraham es conocido como el padre ¿de qué? De la fe. Y nosotros somos salvos por la fe. La fe mueve montañas. Por la fe somos salvos. Por la fe estamos aquí. Y por la fe usted y yo tenemos una herencia escogida. Pero dice la palabra
que Abraham era uno y que era solo. Y algo que me llama a mí siempre la atención, porque los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué habla en parábolas? Porque es que la parábola era un tipo de decodificación para el pueblo. Dice la palabra cuando el Señor le contesta a los apóstoles, vosotros tenéis entendimiento y las palabras que yo os hablo las entendéis, pero este pueblo no lo entiende. Había que decodificarlo. Hermano, existen muchas clases de códigos. El código nos habla de un acceso o un control de acceso. El código se hizo, hermano, para restringir un paso. Cuando usted recibe su pago mensual y le consignan a una cuenta corriente o de ahorros, usted que tiene en su mano una tarjeta. Pero para poder retirarlo, ¿qué necesita? Un código. Y si usted sabe el código, usted puede retirar. Pero si usted no sabe el código, bloquea la tarjeta. Y si era viernes, espere hasta el lunes. Y si el lunes es festivo, hasta el martes para poder retirar. Porque todo en la vida tiene un código. Usted y yo tenemos un código que se llama el código ADN. Y en medio de ese código somos lo que somos hoy en día. Tenemos fisonomías que nos hacen diferentes. Huellas dactilares que son un código que nos hace diferentes. Y hay códigos binarios, hay diferentes clases de códigos hoy en día. Pero cuando el Señor hablaba con un código. Pero Él entendió que había una necesidad de decodificar esa palabra para que el pueblo pudiera entender cómo alcanzar una victoria. Usted y yo tenemos una palabra. Usted y yo tenemos una palabra escrita y veraz. Una palabra, hermano, que nos redarguye. Una palabra que nos habla. Una palabra que nos ilumina día tras día. Y esa palabra es un código. Pero en ocasiones no entendemos lo que nos quiere decir. Y es cuando viene el Espíritu Santo, la decodifica y la podemos entender. Y algo que tiene claro es que siempre que se inicia un proceso y viene un código, van a haber personas a nuestro alrededor, siempre a nuestro alrededor. Y esas personas o eso que nos rodea puede realizar tres clases de cosas en nuestras vidas. Una de ellas nos forman. Otra de ellas nos transforman. Y la otra nos deforman. Siempre, en toda circunstancia, nos forman, nos transforman y nos deforman. Porque para poder alcanzar la codificación o la decodificación, debe pasar un proceso. Y en medio de ese proceso tenemos gente alrededor. Gente que nos forman. El libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice de la siguiente manera: a su nombre sea la gloria, vive Cristo para siempre. Dice la palabra: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay que seguridad. Son cosas que nos forman. Porque es que en el proceso, hermano, vamos a estar
solos. Y va a ser un proceso no fácil. Va a ser un proceso difícil. Va a ser un proceso angustioso. Y hermano, si usted se rodea de gente negativa, ¿qué va a recibir? Negativismo. O pasa como aquella persona que se enferma y le dice: hermano, tengo diabetes. Y el otro le dice: uy, de eso se murió mi nona. ¿Lo forma? No. Lo desanima. Hermano, y para poder nosotros alcanzar una victoria, usted debe rodearse de gente espiritual, de gente que busca de Dios, no del de que es de caucho, el cristiano de caucho que caucho días viene a la iglesia. No, de ese no. Del cristiano, hermano, que es fiel, ese hermano que usted ve consagrado. Y algo, hermano, porque hoy en día usted y yo somos el resultado de un inicio. Cuando yo empecé los caminos del Señor, ¿sabe cuál era mi amiga? ¿Sabe cuál era mi compañera? Una ancianita que se llamaba María de Jesús. Era la columna de la iglesia. Esa era mi columna. A ese árbol me pegaba yo. Y hay un dicho que dice que hay que arrimarse al árbol que buena sombra brinda. Porque es que ese árbol que buena sombra brinda nos da una bendición, nos va a formar. No que usted esté desanimado: ay, tengo pereza de ir a culto. Digo, cierto que sí, vámonos para el parque mejor. No, eso no nos forma. Ay, pero ya fue el miércoles y ya fue el viernes, ¿para qué va el domingo? Con eso tiene para 8 días. No, eso no nos forma. Eso no nos ayuda. Lo segundo que nos rodea es lo que nos transforma. Y lo que nos transforma lo encontramos allí en Efesios capítulo 4. Vive el Cristo, el Señor, para siempre. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarnos. Y algo que nos transforma es el Señor. Cuando usted y yo llegamos al Cristo, estábamos llenos de problemas y angustias y preocupaciones, pero el Señor nos cambió. El Señor nos transformó. ¿A cuántos el Señor nos ha transformado? Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas siguen igual. No, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor dice en su palabra que cuando Él tomó nuestros pecados, los echó lejos y se olvidó que se olvidó. Ese es nuestro Dios. Él se olvidó que se olvidó. Usted y yo hemos sido nueva criatura. Hemos sido transformados por la sangre poderosa de Jesucristo. Usted y yo tenemos nueva identidad. Porque Cristo nos transformó. Pero lo tercero es lo que nos deforma. Y aquello que nos deforma es aquello que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: no erréis. Las malas ¿qué?
¿Sabe, hermano, que en la misma lista del homicida está el chismoso? Alguien dijo, pero es que yo no chismeo, yo me desahogo en familia. Le cambia el nombre. Eso corrompe las buenas costumbres. Una mala información, a lo que le prestamos usted y yo el oído, nos deforma. Pero Cristo nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, a ser bordón a aquel que lo necesita, a levantar al caído, no caerle encima, no, a levantarlo, a darle la mano, a decirle, hermano, Cristo lo puede restaurar, Cristo lo puede cambiar, Cristo lo puede ayudar. Cristo está contigo. Entonces, mire, hermano, que usted y yo en esta mañana hemos visto que hay cosas que en nuestras vidas van a estorbar y que van a venir en medio del proceso. Pero, como dije, Cristo hizo algo especial para que nosotros lo decodificáramos y obtuviésemos la victoria. Y lo primero que hizo el Señor con Abraham, dice el versículo 2 del capítulo 51 de Isaías, que Dios lo llamó. Ese es el primer paso para la victoria. El primero, como dije al principio, es reconocer que Cristo es soberano, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque Él quiere. Cuando usted y yo reconocemos que Él es soberano y que es Dios y que no hay nada similar a Él, que no hay un guerrero grande como Él y que ninguna victoria le ha quedado grande, usted y yo vamos dando el primer paso. Porque no hay que decirle a Dios lo grande de mi problema, sino a mi problema lo grande que es mi Dios. Cuando el médico me dijo, considérese un diabético más en Colombia, yo dije, el Señor reprenda, porque esta leve tribulación momentánea es pasajera, es momentánea, y lo que usted está atravesando es momentáneo, es pasajero. No tiene arte ni parte en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, había sido apedreado en Listra. Y la palabra dice que dejaron de apedrearlo porque pensaron que estaba muerto. Pero cuando ellos se fueron, todo escalabrado, todo sangrado, se limpió el polvo y dijo, porque esta leve tribulación momentánea es pasajera. Lo que estamos atravesando, hermano, es pasajero. El Señor llevó en la cruz del Calvario todas nuestras cargas. Y dice la palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados. No hay enfermedad, no hay tribulación, no hay problema, no hay angustia que se pueda apoderar de nosotros, porque con nosotros está el poderoso de poderosos. ¿Y sabe por qué? Porque a usted y a mí Dios nos llamó. Y dice que nos llamó de las tinieblas y que nos sacó de lo vil y de lo menospreciado para hacernos sentar como reyes y sacerdotes. Porque el enemigo vendrá a decirle, usted no es capaz. Esa enfermedad lo va a matar. Esa angustia lo va a envejecer. Mire cómo la tengo. Mire cómo lo tengo que ya ni duerme. Porque eso pasaba con Abraham. Abraham veía que todo mundo tenía y él no. Abraham veía que todo el mundo era fructífero y él no. Abraham veía que todo el mundo tenía y él no. Abraham veía que todo el mundo era contento, pero él no. Pero la palabra dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Dios había llamado a Abraham. Y es que Dios nos llama a salir de esa silla, a salir del estancamiento, a salir de la rutina. Abraham estaba conforme, Abraham estaba contento con la situación que estaba viviendo, hermano, porque dice que Dios ya lo había llamado.
no lo llamó, lo había llamado. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor desde tiempo antiguo nos estaba llamando, nos estaba instando, nos estaba, hermano, redarguyendo, pero no queríamos venir? Hasta que vino un problema difícil, hasta que cayó sobre nosotros la mano del Señor y dijimos, ay, ay, ay. Señor, vengo a ti, vengo a rendirme, ya no soporto más, ya no aguanto más. Y algunos llegamos, hermano, con cargas, con una enfermedad, con angustia. Y hermanos, que también a veces el Señor permite que usted y yo pasemos por desiertos, pasemos por dificultades, porque nos está llamando a su presencia. Porque quiere tratar con nosotros, porque quiere darnos la victoria, porque quiere que usted y yo salgamos de la rutina, salgamos del estancamiento, salgamos y dejemos de ver los toros desde la barrera y entremos al ruedo. Porque es que, hermano, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 que aquellos hombres que hicieron grandes cosas se hicieron fuertes. ¿Dónde? ¿En la cama? No. ¿Dónde se hicieron fuertes? ¿En el parque comiendo helado? No. ¿Dónde se hicieron fuertes? ¿En un asado un domingo a las 12 del día? No. ¿Dónde se hicieron fuertes? ¿En un evento de la política? No. ¿Dónde se hicieron fuertes? Dice la palabra que se hicieron fuertes en batalla. Y es que Dios permite, hermano, esa circunstancia que pasamos, eso que nos preguntamos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede conmigo? Que ya no soy el mismo. ¿Qué sucede que ya no siento la presencia de Dios? Y hay a veces, hermano, que nos conformamos con venir al culto, cantar, sentir tantico y nos vamos. Cuando el Señor quería tratar contigo en ese día. Pero había algo que no dejaba. Había algo que estorbaba. El primer código es el llamado. Ese es el código. Pero la decodificación es que cuando hay un llamado, el llamado demanda obediencia. El llamado demanda obediencia. Dios nos ha llamado a ser cabeza, a estar adelante y no atrás, arriba y no abajo. ¿Verdad que sí? Y eso lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Cuántos recordamos esa parte? Es un capítulo muy motivador. Capítulo 28, versículo 2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Cambiemos la palabra. Vendrá sobre ti la victoria. Y te alcanzarán. Si oyeres si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Eso de qué nos habla? De una obediencia. Y es que ser obediente a veces es difícil. ¿Por qué razón? Porque desde que Adán y Eva pecaron, en nuestras vidas entró un espíritu de rebeldía. Porque eso fue lo que hizo Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios. Entró la rebeldía. Y por naturaleza, estaba mirando un documental y dice que todo niño que es introvertido, que es tímido, que es callado, que es sumiso y es obediente, su nivel intelectual es más alto. Eso dice el documental. Pero aquel que es rebelde, que es extrovertido, que es hiperactivo y que es desobediente, su nivel intelectual es más bajo. Pero no es una regla,
Porque aquel que es rebelde puede tener el mismo nivel y aún mayor. Porque Dios nos hizo a todos de la misma manera. Él no dijo, vamos a darle al hermano Pedro más cosas que al hermano Jorge. No. Vamos a darle más peso. No, tampoco. No. Todos tenemos las mismas capacidades. Decía una profesora de filosofía, no hay cosas imposibles sino seres incapaces. Toda persona tiene las mismas capacidades que Bill Gates. Las mismas. No es que Bill Gates es Bill Gates porque tiene 11 dedos en la mano, no, tiene 10 dedos. Tiene pestañas como nosotros, le da hambre como a nosotros, le da sueño. Todos somos iguales. Pero mire que lo más importante para obtener una victoria es la obediencia. El libro de Samuel dice que más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Y nosotros a veces queremos que un niño sea obediente y se corrige y se le pega y se le regaña para que sea obediente. Yo era muy obediente, entre comillas, mientras estaban mis papás. Mas sin embargo dice mi papá y mi mamá que había algo, hermano, dentro de uno o unos que estaba dentro de uno. Y a pesar de que mi mamá tenía cosas bonitas, yo las dañaba, como todo muchacho rebelde, todo niño rebelde. A tal punto que cogió una loción y la colocó en lo más alto que pudo. Y como no alcanzaba, con una almohada la tumbé. ¿Eso qué? Rebeldía. Eso era rebeldía. Pero a Dios le agrada la obediencia. La bendición o el llamado demanda obediencia. Obediencia al Señor. Y una obediencia demanda acortar con algo que nos impide alcanzar los propósitos de Dios. ¿Qué necesitamos cortar? ¿Qué necesitamos arrancar de nuestra vida? ¿Qué está limitando la bendición de Dios? Porque una obediencia es un mandamiento. El segundo código que encontramos allí, que Dios le dice a Abraham, dice que Él lo llamó y lo bendijo. ¿Y cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Ninguno vamos a decir, ay Señor, ¿cómo quiero tener escasez? No, todos queremos tener bendición. Ojalá llegáramos a la casa y dijeron, mire, aquí le mandaron estos 500,000 pesitos de ofrenda. Uy, sería una bendición grande. Todos queremos ser bendecidos. Pero la bendición es el código. La decodificación es que para obtener una bendición hay que tener valor. ¿Y cuántos valientes sabemos aquí en esta mañana? Uy, poquitos. ¿Cuántos valientes sabemos aquí en esta mañana? Josué capítulo 1, versículo 9. Vive Cristo para siempre. Todo lo conocemos. Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Y esfuérzate y sé valiente, lo nombra varias veces en ese mismo capítulo. Porque es que el valor nos va a garantizar una bendición. ¿Por qué razón? Allí en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 14 al 19, Abraham experimentó eso.
Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿De qué nos habla ahí? De una batalla. Y dice el versículo 19, y le bendijo diciendo. O sea que para obtener una bendición hay que tener valor para enfrentar todo obstáculo que se presenta. El tercer código es la multiplicación. Le dice el Señor a Isaías: te bendeciré, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. El código es la multiplicación, pero la decodificación es que para poder alcanzar y ser multiplicados y ser, hermano, bendecidos por el Señor y obtener la victoria, la decodificación de multiplicación es la fe. La fe. La fe nos motiva. Lo contrario a la fe no es la incredulidad. No. Lo contrario a la fe no es la duda. No. Lo contrario a la fe es el miedo. El miedo. El miedo, hermanos, se apodera del conocimiento de una persona y obstruye la bendición del Señor. El miedo. El miedo se apodera. El miedo, hermano, acobarda. Hay un compañero, hermano, que lleva 20 años trabajando en la empresa. Y yo un día le pregunté: ¿y usted por qué nunca aspiró a hacer algo diferente? Y él dijo: porque no me llamaba la atención. Le dije: ¿o porque le dio miedo? Dijo: la verdad, sí. El miedo nos impide. El miedo nos hace dudar. El miedo nos hace fracasar. Usted le pregunta a alguien: ¿y por qué no emprende un negocio? Uy, es que me da un miedo. Hermano, usted vea, tiene ya 29 años, ¿por qué no se casa? Uy, es que me da un miedo. Hermana, ¿usted por qué no sale a evangelizar? Es que me da un miedo. Hermano, ¿usted por qué no busca del Señor? Uy, es que me da un miedo que el diablo se me levante. Hermano, y el diablo se le nos levanta. Usted busque o no busque. Así de sencillo. Y para saber que nos va a atacar, es mejor buscar la presencia del Señor. Es mejor, hermano, estar en la presencia del Señor. Pero usted le pregunta a alguien: ¿y usted por qué no se arriesga? Dice: porque me da miedo. Y había un grafiti que decía: el que no se arriesga aparentemente no pierde, pero tampoco gana. El miedo nos impide. El miedo, hermano, nos obstaculiza. Hermano, ¿usted por qué no va a la universidad? Es que me da un miedo. ¿Usted por qué no estudia tal cosa? No, porque es que me da miedo. Finalizamos el año 2019 en la misma circunstancia que de pronto empezamos, por miedo. Porque nos da miedo lo nuevo. Nos da miedo, hermano, probar lo que Dios tiene para nosotros. Nos da miedo buscar la presencia. Nos da miedo buscar la esencia del Señor.
Nos da miedo, hermano, experimentar lo que Dios tiene. Y eso tenía este hombre Josué. Allí en capítulo 1, donde leímos hace anteriormente, pero el versículo 2. Porque mire que había acontecido algo tremendo. Moisés acababa de morir. Estaba la victoria al frente, pero Moisés acababa de morir y él tenía miedo. Él fue llamado, él fue bendecido, pero iba a ser multiplicado. Y dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de Dios? Y Dios nos ha prometido cosas impresionantes, pero no las hemos alcanzado, no hemos obtenido la victoria, porque hemos tenido miedo. Porque, hermanos, se nos olvidó que Dios nos llamó, se nos olvidó que Dios nos quiere bendecir. Pero hermano, en este año 2020 Dios nos quiere multiplicar y Dios quiere que seamos más y que tengamos más. Pero nos da miedo. Pero Dios nos dice en esta mañana, ya basta que estés sentado, levántate. Es hora de que te levantes. Quería decir que Josué estaba postrado, que Josué estaba allí caído, hermano. ¿Y cuántos en la vida espiritual estamos caídos? ¿Cuántos en la vida secular estamos caídos? ¿Cuántos, hermanos, moralmente estamos caídos? Y Dios nos dice en esta mañana, levántate. Levántate. No importa, hermano, que esté atravesando esa dificultad. Mira, hermano, que cuando supimos la noticia de que a mi mamá le iban a tener que hacer este procedimiento, las fuerzas se vinieron abajo, pero Dios nos dijo, levántate. Y Dios la lleva ahí en victoria. Porque es que a veces, hermano, hay cosas en la vida que nos marcan. Hace 2 años mi suegro murió y mi esposa tuvo que verlo partir. Y ella dice que era tan tremendo, tan impotente ver lo que se estaba yendo, que estaba pidiendo con sus ojos ayuda, pero no podía hacer nada. Y en sus brazos se murió. ¿A cuántos de nosotros hemos tenido que atravesar una experiencia dolorosa, angustiosa, algo terrible, hermano, que a veces no nos deja levantar la cabeza, pasar por dificultades tremendas, que nos es difícil declarar que el Dios es poderoso? ¿Cuántos en ocasiones hemos fracasado en un negocio, hemos perdido una casa, hemos perdido un familiar, hemos perdido algo, la esperanza de vivir, la salud? Pero hermano, Dios nos dice en esta mañana, levántate, levántate, yo estoy contigo, levántate, cuentas conmigo, levántate, no importa lo que estés pasando, levántate, que Dios está con nosotros, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué estaba postrado. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados. Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Al enemigo le encanta la pobreza. El enemigo le encanta la enfermedad. Le encanta el conformismo. Y quiere atarnos, quiere subyugarnos. Pero no, en esta mañana es hora de despojarnos. El hijo pródigo dijo, basta ya. En ese diálogo interno dijo, en la casa de mi padre hay abundancia. Y dice que volviendo en sí se levantó. Es hora de levantarnos, hermano. Dios quiere, hermano, llenarnos de sus dones espirituales. Dios quiere, hermano, que usted y yo tengamos experiencias en el aposento alto. Nos está llamando a su presencia. Nos está llamando a que estemos ahí. Que va a venir un nuevo avivamiento. Que va a venir algo especial. Dice la palabra del Señor que oído no ha oído, ni ojo ha visto. Son las cosas que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Pero ¿dónde está nuestro vigor? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestra esperanza? Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana, es el mismo por los siglos de los siglos. Y Dios le dijo, levántate, levántate. Yo no sé qué está atravesando usted, qué circunstancia esté, dónde estén sus fuerzas, dónde esté su nivel espiritual. Dios nos dice, levántate.
Dios nos dice levántate. No sé quién desea en esta mañana que Dios lo levante. Yo no sé cuántos desean que Dios haga algo especial. Yo no sé cuántos han venido en esta mañana para que Dios haga algo nuevo. Yo no sé con qué expectativa usted ha venido, pero Dios nos dice en esta mañana, levántate, levántate. Alguien dijo, hermano, la resurrección es una palabra que se deriva, hermano. La resurrección es algo especial. La resurrección es algo maravilloso. Y la resurrección no fue una inversión de una derrota, sino la manifestación de una victoria. ¿Qué estás buscando en esta mañana? ¿Qué deseamos? El Señor nos está llamando a su presencia, a tener un encuentro con Él, a tener experiencias con Él, a que tengamos esa victoria. Señor y Dios poderoso, en esta mañana mira a tus hijos, Dios. Estamos aquí, Señor amado, deseando tu presencia. Estamos en esta mañana anhelando tu gracia. Yo no sé, Dios del cielo, cuál sea la circunstancia, cuál sea la necesidad, cuál sea el problema, la angustia, las lágrimas que se han derramado, Señor. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor amado. Y esta mañana, Dios mío, necesitamos tu presencia, necesitamos tu favor, necesitamos tu gloria, necesitamos tu poder, Señor amado, necesitamos de ti, Señor Jesucristo, necesitamos tanto de tu presencia. Porque, Señor, hay cosas que, bueno, hasta el día de hoy no tenían respuesta. Hasta el día de hoy no tenían sentido. Que hasta el día de hoy no comprendíamos. Es que sencillamente estábamos en ese proceso. Estábamos en ese momento, Señor. Estábamos en el ojo del huracán. Porque habían cosas que no comprendíamos. Habían cosas que no entendíamos. Habían cosas que nos eran difíciles de comprender. Decíamos que tú nos habíamos olvidado, que ya no te acordabas de nosotros. Pero qué equivocados estábamos, Señor. Porque era cuanto más cerca estaba de nosotros. Qué difícil, Señor, es ver la partida de un ser querido, ver un familiar enfermo, atravesar por momentos desérticos, atravesar momentos solos, Señor, y que a veces no encontramos quien nos ayude. Oh, Señor, pero tú tienes el control. Tú tienes el control. Y eso no era para muerte. Eso que estás permitiendo es para vida. Eso que ha llegado a nuestra vida es para enseñarnos que tú eres grande. Señor, que tú eres poderoso. Oh, Señor, y que tú tienes el control, y que tú tienes el poder, y que tú tienes, Señor, la autoridad, y que lo que estamos atravesando, oh Señor, no es para derrota, es para victoria. Oh Señor, oh, es para victoria. Aquel hijo, Señor, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque es que en la casa del Padre hay respuesta. Oh, allí hay bendición, allí está la fuerza, allí está la bendición, allí está lo que yo necesito.
Aquí está lo que necesitábamos. Si Dios lo ha permitido, hermano, es porque usted tiene la capacidad. Es porque usted tiene la fortaleza. Porque Dios no pone una carga más de la que podamos llevar. Y se ha permitido que pases ese momento, que atravieses esa angustia, esa escasez, esa soledad. Es porque tienes la capacidad. No la angustia. Venimos ante ti, confiados en tu favor, para que como una vez abriste el mar rojo, hoy abras las ventanas de los cielos, para que tu pueblo pueda pasar a tu santo lugar. Cuando yo te canto, cuando yo te alabo, no detengo mi llorar. Es que tu grandeza